Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos conduciendo hoy el análisis y las entrevistas. Queremos darle la bienvenida a la licenciada Patricia Gámez, abogada y notaria, jueza de carrera por más de 20 años, y también al licenciado Laureano López, abogado y notario. A ambos, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Canal Antigua. Bienvenidos. Muchas gracias, buenas noches. Bienvenidos a ambos. Buenas noches. Gracias. Bueno, por deferencia, licenciada Gámez, iniciamos con usted. ¿Cómo analiza esta visita que han hecho varios jueces de mayor riesgo al Ministerio Público para plantear algunas solicitudes y en algunos casos muy concretos y específicos solicitando que las denuncias se desestimen? Escuchamos, por favor. Gracias. En realidad no conozco exactamente el contexto porque no tengo toda la información pertinente para poder emitir una opinión sumamente informada. Sin embargo, lo que he conocido y he publicado en los medios de comunicación es que los señores jueces han comparecido a la Fiscalía del Ministerio Público con el ánimo de que se desestimen denuncias que se encuentran abiertas, tengo entendido, desde hace bastante tiempo. De manera que sin duda ellos se sentirán perturbados e inquietados en su independencia judicial y a lo mejor sujetos a algún tipo de amenaza de persecución, y esa es la razón por la cual les motivó seguramente a comparecer al ente fiscal con el ánimo de hacer ese tipo de solicitudes, ¿no? Licenciado Laureano, vámonos específicamente al tema, en particular si esto le pasara a cualquier ciudadano que tenga muchas denuncias. Se puede ir y decir, mire, siento que me están acosando y que no puedo hacer nada y que me quiten las denuncias. ¿No existe para eso y no tienen ellos el privilegio del cual se ha hablado, del derecho de antejuicio? En primer lugar, Carmina, cualquier ciudadano puede presentarse al Ministerio Público, evidentemente, a ver qué hay en contra de él. Y, por supuesto, si hubieran denuncias que carecen de sustento, de fundamento, pues puede pedir que se desestimen, por supuesto que sí. Ahora bien, en el caso de los señores jueces, del grupo de jueces que hoy se presentó al Ministerio Público, ellos sí tienen esa protección antes del juicio, esa protección que los blinda para que mediante una denuncia de cualquier carácter que no sea fundada, pues tengan esa etapa previa para que no se les investigue y no se les perturbe en el ejercicio de sus funciones. Ellos tienen ese privilegio. Un ciudadano común no lo tiene, pero sí tiene el privilegio de su presunción de inocencia y también, por supuesto, apersonarse al Ministerio Público y presentar cualquier tipo de prueba de descargo para que no se le perturbe en la paz de su hogar. Ese es el proceso que puede seguir un ciudadano común. Los señores jueces pues también se presentaron en el uso legítimo del derecho de petición a pedir que no se les investigue porque hay algunas peticiones, según los medios de comunicación, que datan de hace 20 años. Obviamente, si bien es cierto, los delitos cometidos dentro de la administración pública tienen una prescripción de 20 años, también habría que ver cuál es la verdadera razón, causa y esencia por cuál los quieren perseguir. Licenciada Gámez, a partir de que se instituyeron los tribunales de mayor riesgo en sus diferentes vertientes, pues generaron no solo expectativas, sino que conforme fueron consolidándose, ampliándose, y les llegaron cosas mediáticamente explosivos, para denominarlo de alguna manera, los jueces de mayor riesgo pues han estado en la mira de las críticas, los señalamientos, pero también del aplauso y el reconocimiento. O sea, no estamos hablando de jueces cualquiera, estamos hablando de un grupo muy particular. Aceptando esto, ¿cómo observa usted que ellos se presenten en grupo y se acercan en grupo al Ministerio Público, entre otras cosas aduciendo que la cantidad de denuncias entorpece o perjudica su independencia al momento de ejercer las labores y las funciones que les son otorgadas como jueces? Bueno, la razón por la cual ellos comparecieron en grupo sí no está en mis manos saberla, ¿verdad? Sin embargo, es obvio que los jueces
que conocen casos de mayor riesgo son jueces que están mayor expuestos públicamente. Eso sin duda les da una proyección hacia la ciudadanía y de alguna manera la cobertura mediática que se hace de los juicios que ellos controlan puede exponerlos mayormente a lo que pueda estar otro juez que no tiene casos que son mediatizados. Sin duda alguna, esa exposición pública les hace también ser objeto más fácilmente de cualquier otro tipo de circunstancias que puedan afectar su independencia. Es decir, que un juez para poder juzgar de manera imparcial debe gozar de la respectiva independencia y no ser objeto de persecuciones espurias y de cualquier tipo de actitudes que puedan inquietarlo en el ejercicio de la función. Recordemos que el derecho ante juicio que hablaba el licenciado Laureano López es una garantía del cargo, no necesariamente del funcionario, es una garantía que protege el cargo que se ostenta para no ser víctima de este tipo de persecuciones. El hecho de tener una expediente abierto en el Ministerio Público significa un riesgo o una amenaza de que esa persecución pueda hacerse latente en cualquier momento, y creo que eso puede impulsar que se dirijan a acciones individuales o colectivas con el ánimo de hacer cesar ese tipo de circunstancias que puedan estarlos inquietando, ¿verdad? Es muy razonable que un juzgador busque ejercer su trabajo de forma tranquila, segura, y de alguna manera preocupa el hecho de que ellos se sientan inquietados, ¿verdad? El sistema de justicia tiene la obligación de garantizar que esa tranquilidad con la que un juez tenga que hacer su trabajo de verdad sea efectiva. Licenciado Laureano, entre los comentarios que usted hizo en su respuesta anterior, hay una que me preocupó mucho, que digan que hay cargos de estas denuncias que son de hace 20 años. Imagínense que una de esas fuera cierta y fuera un delito. No estoy hablando de ellos en particular, de cualquier otro juez o de cualquier persona. O sea, ¿qué clase de justicia estamos teniendo en este país? Esto es verdaderamente vergonzoso. O sea, realmente molesta. No puede ser que ya a mí me suceda algo hoy y que de verdad un juez haya hecho algo, pongo una denuncia y 20 años después van a decir, no, pues ya pasaron 20 años. ¿Quién no ha hecho nada? ¿Quién no está haciendo su trabajo ahí? Efectivamente, hay algo que es preocupante. Si hace 20 años cualquier persona, pero si fuera un particular, pues habría que ver qué tipo de delito, porque hay una situación que se denomina, una institución que se denomina prescripción. Para un particular pudo haber prescrito ya ese delito. Para el funcionario, pues la responsabilidad va a durarle 20 años. Sin embargo, el hecho de que se fundamente una denuncia y hace 20 años no se persiga, también deja mucho que desear. Porque si hace 20 años no tuvo el impacto, no causó tanto agravio en la presunta víctima, ¿por qué 20 años después ese dolor va a salir a flote? Hay algo acá que es muy importante tenerlo en cuenta, mi estimada Carmina, y televidentes de Canal Antigua, que actualmente lo que existe realmente no es un delito de hace 20 años. Lamentablemente estamos ante una alarmante presión política, una alarmante presión mediática, una perversa instrumentalización de la justicia, ahí escondida tras una legítima, auténtica lucha contra la corrupción, que es valiosa, que es valiente, que tiene su lugar dentro de nuestra sociedad. Lamentablemente se ha instrumentalizado de forma tal que lo que está sufriendo no son los 4 jueces que hoy, o 5 jueces que hoy se presentaron al Ministerio Público a presentar sus peticiones. No, estamos ante realmente algo más grave, Carmina. Es la degradación del Poder Judicial a través de esa deslegitimación y estigmatización que se está haciendo en contra de unos u otros jueces, porque no vamos a hablar solo del grupo de hoy. Estamos viendo que se ataca a los jueces
que están en ese grupo y también a los que no están. Entonces, aquí no estamos realmente ante un dolor de hace 20 años, estamos ante una desnaturalización de las instituciones republicanas provocadas por ciertos sentimientos encontrados que algunos ya pudimos evidenciar. Licenciado López, a ver, más allá, porque como ustedes también lo han dicho, los casos concretos específicos, las denuncias concretas que les solicitaron que se desestimaran, no las conocemos, ojalá algún momento lo sepamos, pero en ese contexto de una polarización donde se exacerba las situaciones, donde hay cruces, etcétera, ¿cómo incide esto al final, al momento de aplicar la justicia? Porque evidentemente aquí ya hay cargas de diferentes lados sobre los jueces, no solo la parte mediática, sino el tema también de las denuncias. Algunos han insinuado que están siendo objeto de persecuciones, seguimiento, no obstante gozan de amplias medidas de seguridad, de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo que tratamos de preguntarle, que usted nos ayude a entender cómo incide ya en el trabajo es concreto y específico para impartir justicia. Evidentemente, una persona que se siente acorralada, una persona que se siente presionada, una persona que vive el día a día nosotros tenemos una historia de persecución y no precisamente como se está haciendo ahorita con una guerra judicial, sino recordemos que venimos de un conflicto en el cual todos sabemos que esa persecución por carros sin placa, con hombres que portan armas de fuego o de otra naturaleza, eso va a minar y a desmoralizar al mejor de los jueces. ¿Por qué? Porque evidentemente es un ser humano que necesita tener el control absoluto de su mente para poder impartir justicia con objetividad. No puede una persona que se siente presionada realmente cumplir y dar a cabalidad a la población de Guatemala un servicio de justicia, porque está pensando en su vida, está pensando en lo que puede suceder en su casa, está pensando en lo que le va a suceder el día de mañana. ¿Qué libertad podría tener? ¿Qué independencia podría tener? Se ha sometido a la independencia a esa guerra psicológica que también se les está desarrollando, pues con el único fin de que evidentemente sus fallos no han sido muy complacientes para ciertos grupos, pero realmente los fallos nunca hay empates. En la justicia no existen los empates. Una de las dos partes siempre va a salir desencantada de cualquier resolución y para eso existen los recursos, pero no este tipo de recursos, no el recurso del miedo y de la violencia. Eso es inaceptable. Licenciada Gámez, aquí hay muchos, esto tiene muchas aristas. Hay jueces a los que se les han puesto las denuncias, personas a las cuales se les han negado sus derechos y han muerto en prisión preventiva, mal llamada provisional, etcétera, cuando pudieron haber ido a sus casas a pasar una enfermedad. Aquí estamos hablando de que no solo es la denuncia de que hay, no sé, como no sabemos realmente cuáles son las denuncias, pero digamos que son denuncias de que se retrasó en devolver, yo qué sé qué, un documento o le están acusando una paternidad a una persona que no sabe ni siquiera de quién es el hijo. No tengo idea si están pidiendo la desestimación, pero hay denuncias reales. Hay casos que lloran sangre en este país y no los podemos victimizar a todos. Porque la justicia tiene que seguir su caso y los jueces también tienen que ser investigados, porque el abuso de autoridad también es un delito. Bueno, es evidente que cuando hay una denuncia y hay una sindicación en contra de una persona, sea ciudadano común o sea juez, en el caso del juez con derecho de antejuicio, para que se filtre esa denuncia, si tiene mérito o no por parte de un órgano que va a conocer si ha lugar a formación de causa o no, definitivamente el Ministerio Público como responsable de la investigación y titular de la acción penal, pues tiene el derecho de iniciar definitivamente las investigaciones si se le ha habilitado la posibilidad de hacerlo a través de un antejuicio declarado con lugar.
Lo que no corresponde en este caso es mantener abiertos los expedientes, tal como usted lo refería hace un momento, durante X cantidad de tiempo. No es posible que la Fiscalía, transcurrido un tiempo razonable, todavía no tenga ninguna información sobre si va o no va a accionar en determinado caso. El tema de la amenaza a la que está sujeta un juez, tal como lo decía el licenciado López, esa inquietud de mantenerle permanentemente bajo ese acoso es lo que no se puede permitir en un sistema de justicia democrático. Es decir, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la libertad y el derecho a la tranquilidad son garantías que un juez debe tener para hacer su trabajo como corresponde. Ciertamente no estamos negando que los jueces somos responsables ante la ley por nuestra conducta judicial, definitivamente. Sin embargo, debe haber sustento para ello y debe haber una investigación razonable y objetivamente realizada. El no dar respuesta o el no dar elementos para que esta situación se aclare, esa incertidumbre es la que genera esa inquietud que no es razonable, como dije, en un Estado de Derecho. Licenciada Gámez, a partir de su experiencia personal y su experiencia como juez profesional del derecho, seguramente más de alguna oportunidad, tal vez no a los niveles donde estamos en algunos casos ahora, pero sí con algunas presiones, se pudo poner a reflexionar sobre lo que significa estar, pongámoslo así, en el ojo del huracán, pero ¿no sería mejor de que se salieran de la mediatización, se abstrajeran de los aplausos también, de los reconocimientos, de estar dando respuesta a entrevistas que al final solo suman como una espuma a generar una polarización mayor y evidentemente las presiones sean mayores y en la tranquilidad y en el resguardo de la intimidad tengan ese equilibrio para la impartición de justicia? ¿Cómo lo ve? Bueno, recuerden que yo fui juez de conocimiento exclusivo para delitos de alto impacto por más de 5 años, de manera que estuve también ante los reflectores de la prensa y ante la mediatización a la que usted está haciendo referencia. Definitivamente no se puede limitar a la prensa el acceso a la información ni en la búsqueda de esos datos. Cierto es que los jueces nos expresamos a través de nuestras decisiones o a través de nuestras resoluciones. No vamos más allá a explicar ningún otro elemento que esté fuera de contexto de la decisión asumida. El hecho de que el juez se abstraiga o no de la mediatización depende del caso. Es decir, no depende del juez, depende del interés que la prensa pueda tener en determinado caso. La mediatización no la producimos los jueces, la mediatización la produce la necesidad de exponer esa información al público y el derecho que tiene la población de tener información, a ser informado y a buscar esa información. Genera cultura jurídica, yo creo que es muy bueno, genera transparencia, genera un montón de circunstancias que son muy positivas para el sistema de justicia. El hecho de que los casos sean mediáticos no significa necesariamente que el juez esté expuesto a un riesgo. Lo que pedimos al sistema de justicia y al sistema de seguridad en general del país es que accione en protección efectiva de los jueces. No es correcto que un juez se pueda sentir intimidado, de alguna manera perseguido. El hecho de que un juez lo evidencie significa que el sistema de justicia debe generar una preocupación razonable y tomar acciones como lo manda el artículo 60 de la Ley de Organismo Judicial. Cualquier juez que se sienta perturbado en su independencia lo hará saber del conocimiento de las autoridades para que éstas tomen las medidas que correspondan. Entonces, ante una inquietud de un juez, el sistema lo que tiene que hacer es reaccionar, brindando todas las garantías de seguridad para que ese juez no se sienta perturbado. Licenciado Laureano López, ¿usted no cree que la única forma de saber si una denuncia es espuria o no es investigando? Porque si no, cualquier acusado podría llegar y decir, yo desestimo porque es espuria, es en mi contra. Si es espuria, debe ser desestimada. Pero si tiene sustento, si tiene fundamento, no debería ser desestimada. Evidentemente, se ha mediatizado el show o la presentación o la presencia de los jueces hoy en el Ministerio Público.
pero no se ha mediatizado cuáles son las denuncias concretas que existen en contra de ellos, porque evidentemente se va a tomar una decisión si de los hechos que se han denunciado existe algún fundamento serio, y no hablemos solo de los jueces de hoy, hablemos de los jueces en general. Se les debe dar el lugar que se merecen, porque son el único baluarte que puede sostener evidentemente la estructura del Estado, en este Estado democrático que supuestamente tenemos, y lamentablemente los políticos, hay que decirlo con claridad, han metido sus manos en esa majestad que debe tener la justicia. La justicia no debe ser cenicienta, debe ser algo que debamos aspirar para que realmente podamos vivir en una sociedad civilizada, en paz, y no lo que estamos viviendo. Honestamente, el problema acá es qué clase, si son motivos espurios los de las denuncias, la Corte Suprema de Justicia no puede darle trámite a esos antejuicios, porque por razones espurias o políticas, y ojo con esto, porque puede ser de que algunos de los sustentos que puedan tener alguna de estas denuncias actualmente sean de corte político, porque la política se judicializó y lo judicial en algún momento está politizado. Entonces, si son de carácter político o son espurias, pues debe determinar la Corte Suprema y decir, no, momento, estos antejuicios no pueden pasar por esas razones. Claro, siempre y cuando lo que se trate de velar sea por la recta aplicación de la justicia. Gracias, licenciado, pero quiero repetir mi pregunta. ¿Cómo se determina si una denuncia es espuria? Espuria en el diccionario significa falsa. ¿No es investigando, sí o no? Es investigando, pero sí y solo sí ya se levantó el antejuicio. Si no se levanta el antejuicio no se puede investigar. Claro, claro, porque, estamos claros. Ajá. Entonces, para poderla investigar debe existir ese levantamiento de antejuicio. Pero ojo, antes de eso, los elementos concretos de la denuncia que va a dar paso al antejuicio deben ser concretos. Y eso es lo que realmente ahorita nosotros desconocemos. ¿Cuál es la denuncia? ¿Cuáles fueron los hechos por los cuales se les quiere perseguir? Eso está en un hermetismo. Entonces, como no tenemos los datos exactos de cuáles son las denuncias y cuáles son los hechos justiciables por los cuales se les quiere perseguir, estaríamos en el mismo punto, porque eso debería conocerse. Y precisamente la fiscalización del pueblo es precisamente conocer qué es lo que está pasando en estos ámbitos. Pero no la podemos fiscalizar porque nos desconocemos si se le está acusando de abuso de autoridad, si se le está acusando de qué se le está acusando, porque la acusación es personalísima y deben ser hechos que realizó la persona por cuenta propia. Entonces, si nos dicen cuáles son los hechos, podríamos nosotros tener la impresión de que sí es viable el antejuicio o no es viable. La impresión la tiene la Corte. Perdón, licenciado López, nos estamos adentrando ya al final, pero quisiéramos escuchar la opinión de la licenciada Gámez. A su criterio y a su buen entender, y lo que a usted le consta, ¿considera que el Ministerio Público, el actual Ministerio Público y sus fiscalías de sección son lo suficientemente objetivas, imparciales, técnicas y apolíticas que le permita atender esa solicitud de revisar las distintas causas y establecer, las distintas denuncias planteadas en estos casos específicos de los jueces de mayor riesgo y determinar si son o no espurias o darles el cauce legal que corresponde? Como parte de un poder del Estado, yo no puedo emitir criterios sobre la actividad que realiza el Ministerio Público. Sin embargo, con base en la ley, sí puedo decir que el Ministerio Público está obligado a brindar el sustento necesario a cualquier requerimiento que realiza. Es decir, cada vez que se hace una persecución penal, esta debe ir seguida por elementos sólidos y concretos que hagan presumir efectivamente que una persona, y en este caso un funcionario, ha podido participar en el hecho que se le señala. En el caso de los jueces de primera instancia, recordemos que hay instancias superiores sobre nosotros, es decir, que nuestras decisiones son decisiones susceptibles de impugnación. No son decisiones, por así decirlo, definitivas, son decisiones que están garantizadas por los medios de impugnación correspondientes
De manera que ante cualquier decisión que un juez de primera instancia asuma, la sala jurisdiccional también emite una decisión si hay inconformidad de alguna de las partes, debe impugnarla por los medios legalmente establecidos. El antejuicio en realidad no es un medio de impugnación. El antejuicio se ha instrumentalizado como un mecanismo de presión hacia los jueces, en este caso. Eso es lo que preocupa realmente, que se esté instrumentalizando la figura del antejuicio para inquietar la actividad jurisdiccional que pueda realizar un juez. Yo creo que a eso es a lo que le tenemos que poner atención en nuestro sistema, sobre si tenemos las garantías suficientes para garantizar al fin al ciudadano, que es el titular del derecho, a tener jueces independientes e imparciales. Bien, agradecemos a la jueza Patricia Gámez y al licenciado Laureano López que nos hayan acompañado esta noche. Apreciamos que nos hayan cedido este tiempo. Muchísimas gracias. A la orden, feliz noche. Bien, Carmina, cerramos. La verdad, la hora se pasó muy rápido, Sí. con temas muy interesantes, complejos y que le daremos seguimiento. Bien, agradecemos que nos hayan acompañado. Pasen una buena noche. Hasta la próxima.